están, amigos de este canal YouTube? Ha sido un tema recurrente durante la primera vuelta electoral el tema de la constitución política del Estado. Algunos partidos, 8 en total, de los 18 en contienda, planteaban de diversas formas, pero planteaban un cambio total de la Constitución del 93, con una asamblea constituyente de por medio, y particularmente planteaban, aunque algunos no lo decían abiertamente, planteaban, un cambio en el modelo económico, del modelo económico de la economía social de mercado que plantea la actual Constitución a una economía del Estado, donde el Estado suple al mercado, suple a las empresas privadas con controles y con menos libertades. Y otros candidatos y otros partidos que planteaban más bien que la Constitución del 93 se mantenga, sobre todo el título tercero que se refiere al capítulo económico, y que si hay que hacer algún cambio, pues eso se hace dentro del marco de la actual Constitución con los mecanismos establecidos. Ya terminó la primera vuelta y ahora tenemos dos opciones: la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo es del Partido Perú Libre, que plantea no solo un cambio constitucional, sino además plantea un modelo socialista con un enfoque claramente marxista. Y la señora Keiko Fujimori, el gobierno de su padre se desarrolló esta Constitución del 93, que lógicamente defiende esta Constitución y que está dispuesta, sin embargo, a hacer algunos cambios, los que correspondan dentro del marco de esa Constitución, pero donde el título económico no lo quiere modificar y más bien afirma que lo quiere desarrollar, porque claramente la economía social de mercado como tal es un tema que dice en la Constitución, pero no se está implementando tal como debería hacerse. Entonces, este tema de la Constitución política del Estado va a ser uno de los temas, si no el más importante, uno de los temas centrales del debate en la segunda vuelta electoral. Y entonces yo le quería plantear a la señora Keiko Fujimori, que sostiene que hay que mantener la Constitución, tema con el que estamos de acuerdo muchos peruanos, pero que obviamente no es perfecta. Y sobre todo en el título económico, lo que hay que hacer, con cuidado para no generar incertidumbre en los agentes económicos y en las inversiones, pero sí hay que aplicar el artículo 58 de la Constitución vigente, que dice que en el Perú se ejerce una economía social de mercado. ¿Y qué es una economía social de mercado? Visto los países que tienen este modelo en aplicación: Alemania, Suecia, Costa Rica en América Latina, por mencionar algunos. La economía social de mercado sostiene que el mercado es el motor de la economía. Es decir, donde puede haber mercado, el mercado debe dejarse fluir libremente para que la oferta y la demanda hagan su trabajo y los precios reflejen el factor escasez. Pero como el mercado en la práctica tampoco es perfecto, cuando el mercado tiene imperfecciones, por ejemplo la contaminación ambiental, ¿no?, entonces el Estado tiene que regular esa actividad. ¿Para qué? Para que la actividad del sector privado, del mercado, no se haga a costa del deterioro del medio ambiente. No para parar la actividad privada, ni para reemplazarla, sino simplemente para hacer un desarrollo que hoy se llama mundialmente desarrollo sostenible. Crear riqueza, pero sin generar problemas para la riqueza que puedan generar las futuras generaciones. Valga la redundancia. Entonces, si el mercado es el motor de la economía y el Estado regula aquellas imperfecciones que tiene el mercado también tiene entonces que hacer su papel y el Estado el suyo. La tarea del Estado es regular las imperfecciones del mercado, evitar los monopolios, regular el abuso de posición dominante en el mercado, pero también proveer de bienes públicos a toda la población y bienes públicos eficientes. Señora Keiko Fujimori, usted ha señalado que es su voluntad que de ser elegida Presidenta de la República, usted lo que va a aplicar es un ejercicio de economía social de mercado. Es decir, va a dejar al mercado que funcione libremente cuando tiene los elementos de competencia necesarios y va a evitar que se abuse de posiciones dominantes en el mercado, que se abuse de monopolios o oligopolios. Pero además va a usted tener la responsabilidad de cambiar el Estado,
No para que el Estado se vuelva un Estado controlista, populista, intervencionista de empresas, que eso es lo que plantea el señor Castillo, no. Pero usted tendría que hacer que ese Estado sí plantee una educación de calidad para todos. Que las escuelas públicas y los maestros, incluido el señor Castillo, ¿no?, tengan la posibilidad de ejercer su tarea docente en condiciones dignas y de calidad, que no implican solamente aumentar presupuesto en el sector de educación, como dice el señor Castillo, sino fundamentalmente revisar contenidos pertinentes para este siglo XXI y para nuestra realidad y nuestra identidad como peruanos, y al mismo tiempo generar las condiciones para que esa educación de calidad haga que las escuelas públicas sean de igual o mejor calidad que las escuelas privadas. No que las escuelas privadas no puedan desarrollar su tarea, no, sino como antes en el Perú, donde los prohombres, mucha gente importante de este país se formó en colegios públicos porque los colegios públicos eran de igual o de mejor calidad que los colegios privados. Eso es lo que hay que lograr. Y por supuesto una educación en valores, una educación vinculada al trabajo, una educación vinculada al mundo y una educación orgullosa de nuestra identidad y nuestra historia. Sí, pero abiertos al mundo. Usted tiene que lograr que ese Estado, que hoy no lo hace, tenga una salud preventiva y un sistema integral de salud para que no se repita las tremendas ineficiencias que estamos viendo en este tiempo de pandemia. Con nuestros heroicos médicos y con nuestras heroicas enfermeras, sí, pero con un sistema del siglo XIX que tenemos que cambiar. Y eso tiene que hacerlo el Estado, porque la salud y la educación son bienes públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente deben haber hospitales públicos y escuelas públicas de calidad, también deben haber privados, pero los hospitales públicos tienen que ser los mejores o estar entre los mejores como los colegios públicos. Y usted ha hablado también en la campaña electoral del tema de la seguridad y ha dicho que hay que poner orden. Sí, hay que recuperar el sentido de la autoridad y del orden en el Perú, pero en un contexto que nunca debe dejar de ser democrático. Mire lo que pasó con el gobierno de su padre, que en algún momento tuvo aplausos extraordinarios por el cierre del Congreso de la época, pero que después miren lo que terminó. Señora Keiko, el autoritarismo de uno o de otro tipo siempre termina mal. Entonces, lograr que ese Estado ejerza la autoridad, recupere la autoridad, sí, pero siempre por canales democráticos, no por canales autoritarios. Y también esto tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ser desarrollada para todos, empezando por la infraestructura de comunicaciones para lograr el Wi-Fi gratuito como derecho público, o para lograr que se acelere el apagón analógico de la televisión, para luego tener el espacio analógico libre para poder hacer tareas de política pública en salud, en educación, telemedicina, teletrabajo, educación remota, etcétera. O completar la red dorsal de fibra óptica para llegar a las principales provincias y aún a algunos distritos. Son tareas importantes de infraestructura y no solamente caminos, puentes, que por supuesto también se necesitan. Y finalmente la justicia, señora Keiko Fujimori. La justicia que le está haciendo a usted una vida complicada, pero que debe tener una reforma integral. No para vengarse de quienes a usted la están, digamos, generando condiciones dicho por usted, de persecución, sino para generar una justicia que realmente ejerza justicia, que no dependa ni del poder ni del dinero la aplicación de la justicia, y que se haga en tiempos ciertos y no por años sin resolverse los temas. Entonces, señora Keiko Fujimori, tiene usted un desafío muy grande si es elegida presidenta. Poner en marcha el artículo 58 de la Constitución del Estado, constitución que su padre en su gobierno propició y lideró. Pero artículo 58 que no se ha cumplido. Y ahí tienen razón muchos que
están disconformes, no porque haya habido crecimiento económico, en realidad no saben expresarlo, pero la disconformidad tiene que ver con que todavía hay alrededor de un 20% de peruanos que no han gozado de los beneficios de la generación de riqueza y el crecimiento. Y eso no puede ocurrir en el siglo XXI. Educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura, 5 bienes públicos y 5 tareas impostergables de un Estado que tiene que desburocratizarse, que tiene que transparentarse, que tiene que digitalizarse y que tiene que cambiar de chip. Esa es la tarea principal. Promover la inversión privada para que haga su tarea de generar inversión, empleo y crecimiento, y desarrollar la tarea pública con eficiencia, con transparencia y con velocidad para tener colegios públicos, hospitales y postas médicas públicas, seguridad ciudadana, infraestructura pública básica y justicia que realmente haga justicia. Menuda tarea, señora Keiko Fujimori. No solo se trata de ganar una elección, se trata de asegurar que de una vez por todas cambien las cosas en nuestro país para seguir un rumbo hacia adelante con la mayoría o con todos los peruanos contentos con ese esfuerzo.